Durante muchos años, el mundo casi no sabía nada sobre los hijos de Kim Jong-un. El gobierno de Corea del Norte guarda celosamente la vida privada de la familia de su líder. Pero en noviembre de 2022, una niña apareció de repente en los medios estatales. Ella sostenía la mano de Kim Jong-un mientras visitaban el lugar donde se lanzó un misil balístico intercontinental o ACBM, un misil diseñado para volar distancias muy largas. Los medios de Corea del Norte no dijeron el nombre de la niña, pero la inteligencia surcoreana la identificó como la hija de Kim Jong-un, que se cree que es Kim Ju-ae. Esa aparición fue importante porque rara vez se muestra en público a los hijos del líder supremo de Corea del Norte. Aún más sorprendente, no eligieron un evento familiar ordinario para su primera aparición pública. La mostraron junto a su padre y una de las armas más importantes del país. Desde entonces, se le ha visto repetidamente con Kim Jong-un en eventos militares y otros programas importantes del gobierno. Cuando llegue el 2026, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que ya ven señales más claras de que están preparando a la hija de Kim como posible próxima líder. Sin embargo, aún no hay un anuncio oficial de Corea del Norte de que realmente será la sucesora. Pero antes de que el mundo la viera, hubo un suceso extraño en 2013 que fue la primera vez que se obtuvo información sobre esta niña. Ese año, el exestrella de la NBA, Dennis Rodman, visitó Corea del Norte. Rodman es conocido como un exjugador de baloncesto famoso en Estados Unidos, pero tuvo una relación poco común con Kim Jong-un porque a ambos les gusta el baloncesto. Fue invitado varias veces a Corea del Norte y hasta convivió personalmente con la familia del líder norcoreano. Al regresar Rodman de un viaje en septiembre de 2013, dijo en una entrevista con The Guardian que estuvo con la esposa de Kim Jong-un, Ri Sol-ju, y su hija bebé. Según Rodman, incluso cargó a la bebé y la llamó Ju-ae. Esta fue una de las primeras veces que el mundo supo que Kim Jong-un tenía una hija, pero hasta ahora la información confirmada sobre la familia de Kim Jong-un sigue siendo limitada. Hay informes de la inteligencia surcoreana que dicen que podría tener más hijos, pero no todos los detalles sobre su número, edad y género han sido confirmados claramente. Debido a que Corea del Norte es muy estricta con la información sobre la familia de su líder, es difícil saber cuáles de los reportes son completamente ciertos. Por eso es aún más importante observar lo que muestra el propio gobierno norcoreano. Y aquí es donde el caso de Kim Ju-ae se vuelve peculiar. En lugar de ocultarla como a otros miembros de la familia, poco a poco la han ido colocando al lado de su padre en eventos relacionados con las Fuerzas Armadas y el poder del país. Incluso la forma en que los medios estatales norcoreanos se refieren a ella ha cambiado. Usaron un título más alto y respetado para la niña. Esto es algo que los expertos observan cuidadosamente porque los títulos son muy importantes en el sistema político de Corea del Norte. En 2024, la inteligencia surcoreana dijo que ella es una fuerte candidata que podría estar siendo preparada como sucesora, aunque la decisión aún podría cambiar. Si eso sucede, su papel en la historia de Corea del Norte será muy importante. El país ha sido gobernado por 3 generaciones de una sola familia. Comenzó con Kim Il-sung, luego su hijo Kim Jong-il y después su nieto Kim Jong-un. Así que la pregunta ahora no es solo quién es realmente Kim Ju-ae. La pregunta más grande es por qué, después de muchos años de ocultar a la familia de Kim Jong-un, el gobierno norcoreano eligió mostrar a esta niña en público y por qué a menudo se le ve en los mismos lugares que muestran el poder militar y político de su padre. Mientras Kim Ju-ae aparece cada vez más en público, sigue siendo difícil saber cómo es realmente su vida normal. Se cree que su madre es Ri Sol-ju, esposa de Kim Jong-un. Ri fue vista por primera vez en público junto a su esposo, en 2012. Para 2018, los medios estatales norcoreanos ya la llamaban la respetada primera dama, un título alto que rara vez se usa en el país. Pero la vida de la familia Kim es muy diferente a la de una familia común en Corea del Norte. La información sobre su residencia, estudios y actividades diarias está estrictamente vigilada. Por eso, la mayoría de lo que se sabe sobre Kim Ju-ae proviene de la inteligencia surcoreana y del análisis de expertos. Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, Kim Ju-ae estudia en casa en Pyongyang, en lugar de asistir a una escuela común. También se dice que le gusta montar a caballo, esquiar y nadar. No es raro que los hijos de la familia Kim tengan una vida especial. Corea del Norte utiliza muchas residencias seguras.
También hay un gran complejo en Wonsan, una ciudad costera en la parte oriental del país. A través de imágenes satelitales se han visto edificios, una playa privada, grandes barcos y una estación de tren que utiliza la dirigencia. Aquí también se vio antes el tren que se cree que usa Kim Jong-un. Wonsan también tiene una conexión personal con la familia. Aquí fue donde Kim Jong-un llevó antes a Dennis Rodman, quien contó sobre su paseo en barco y otras actividades recreativas junto con la familia y los invitados. Pero no es necesario conocer cada detalle de la lujosa vida de Kim Joo-ae para entender por qué es importante. Lo más importante es observar cómo la muestra el gobierno. En Corea del Norte no es común que un miembro de la familia gobernante aparezca en los medios estatales. Se eligen cuidadosamente sus fotos, títulos, los lugares que visitan y con quién están. Por eso, cuando Kim Joo-ae aparece repetidamente junto a su padre, especialmente en eventos militares y estatales importantes, cada aparición tiene un significado político. Y a medida que Kim Joo-ae crece, este cambio se vuelve más claro. Ya no es solo una niña parada al lado de su padre. Poco a poco la están colocando en lugares conectados con el máximo poder de Corea del Norte. Para 2026 las preguntas sobre su futuro se hicieron aún más fuertes. Ya acompaña a Kim Jong-un en eventos estatales de mayor nivel, incluyendo su primera visita pública al Palacio del Sol de Kumsusan, el mausoleo donde descansan los antiguos líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Para algunos analistas, es importante este tipo de aparición porque vincula directamente a Kim Joo-ae con la historia de la familia Kim gobernante. Sin embargo, todavía no tiene una posición oficial que indique claramente que ella será la próxima líder. Por eso, la verdadera pregunta importante no es qué tan lujosa es su infancia. Lo que hay que observar es por qué el gobierno norcoreano está colocando poco a poco a esta niña junto a los símbolos militares, el Estado y la familia que gobierna el país. Porque en Corea del Norte así empezaban a preparar a los líderes antes de colocarlos finalmente en el puesto más alto. Y para saber si esto también lo están haciendo ahora con Kim Joo-ae, tenemos que ver cómo la familia Kim transfiere el poder de una generación a la siguiente. Y ahora, volvamos al tema. El gran cambio en el papel público de Kim Joo-ae comenzó en noviembre de 2022. Ese día, Corea del Norte probó el Hwasong-17, uno de los misiles balísticos intercontinentales o ICBM más grandes del país. Este tipo de misil está diseñado para recorrer distancias extremadamente largas, lo que le permite alcanzar el territorio continental de Estados Unidos. En esa misma prueba de misiles fue la primera vez que se mostró en público a la hija de Kim Jong-un. Desde entonces, ya no es solo una niña acompañando a su padre. En febrero de 2023, también la llevaron al banquete por el 75 aniversario del Ejército Popular de Corea. Un día después, también estuvo con Kim Jong-un en el gran desfile militar en Pyongyang, donde se mostraron algunos de los misiles más poderosos de Corea del Norte. Estas apariciones son importantes porque el gobierno de Corea del Norte controla lo que se muestra en los medios estatales. Por eso, cuando ponen repetidamente a Kim Joo-ae al lado de su padre junto a los altos generales, funcionarios y oficiales militares, es natural que los expertos analicen si hay un mensaje político más grande detrás de esto. En los meses siguientes, sus apariciones públicas aumentaron aún más. Se le vio en eventos relacionados con misiles y en programas militares. En 2023, también se le vio junto a Kim Jong-un en eventos relacionados con el programa de satélites de reconocimiento militar de Corea del Norte. En noviembre del mismo año, Pyongyang dijo que logró poner en órbita su primer satélite espía militar después de fallar en los dos primeros intentos. Con el paso del tiempo, Kim Joo-ae ya no asiste solo a eventos militares. Poco a poco también empieza a aparecer en otras importantes actividades estatales. El mayor cambio llegó en septiembre de 2025, cuando Kim Jong-un la llevó con él a Beijing, China. Allí fue el líder norcoreano para un gran evento al que también asistieron el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Xi. Este fue el primer viaje internacional conocido de Kim Joo-ae y esto reforzó aún más la duda de si la están preparando para tener un papel más importante en el futuro. Después del viaje a China, el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que se hicieron más fuertes las señales de que Kim Joo-ae podría ser la posible sucesora de su padre. Al llegar el 2026, ella sigue apareciendo en importantes eventos estatales y militares.
Pero hasta ahora no hay ninguna declaración oficial de Corea del Norte de que ella sea realmente la próxima líder. Para entender por qué esto es un tema tan importante, necesitamos recordar cómo se convirtió en líder su propio padre. Kim Jong-il murió en diciembre de 2011. Quien lo reemplazó fue su hijo menor, Kim Jong-un. Antes de esto, el público norcoreano común casi no conocía a Kim Jong-un. Fue solo en 2010 cuando empezó a ser presentado de manera más clara al público y se le dieron altos cargos en el Partido de los Trabajadores y en el Ejército. Cuando murió su padre, los medios estatales rápidamente lo proclamaron como el principal sucesor. Pero ser hijo del antiguo líder no significa automáticamente que ya controle todo el país. Kim Jong-un es joven y está rodeado de generales y funcionarios del partido que son mayores y tienen más experiencia. Por eso, en los primeros años de su mandato, poco a poco fue consolidando su propia posición dentro del ejército, el gobierno y el Partido de los Trabajadores. Esta es la razón por la que es importante lo que está pasando ahora con Kim Ju-ae. Si realmente su padre la eligió como la próxima líder, no basta con que el público sepa quién es ella. También necesita ser presentada ante el ejército, funcionarios del partido y ante todo el país como parte de la continuidad de la familia Kim. Y tal vez ese sea precisamente el proceso que estamos viendo poco a poco ahora. Esto solo significa que Kim Jong-un ya la está preparando. Kim mismo sabe lo difícil que es un cambio repentino de líder. También se habla mucho sobre la salud de Kim Jong-un. Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, él tiene factores de riesgo como la obesidad y el tabaquismo y hay antecedentes de enfermedades cardiovasculares en su familia, pero no hay suficiente evidencia pública para decir que tiene una enfermedad grave o que está a punto de perder el poder. Por eso, no se puede decir que la salud sea la única razón por la que muestra a su hija. Hay otra posible razón. Mostrar a Kim Ju-ae también ayuda a presentar a Kim Jong-un como un padre y no solo como un líder militar y político. Pero con el tiempo se vuelve más difícil explicar sus apariciones solo como una simple imagen familiar. No solo la lleva a conciertos o celebraciones. A menudo aparece con él en eventos militares, programas de misiles, reuniones y ceremonias estatales importantes. Pero hay una gran pregunta. ¿Puede una mujer convertirse en la líder suprema de Corea del Norte? Todos los líderes supremos han sido hombres. Kim Il-sung, su hijo Kim Jong-il y después Kim Jong-un. También es fuerte la visión tradicional de que el hombre debe ser el principal líder en el sistema político y en la sociedad del país. Pero hay un ejemplo importante que muestra que una mujer puede tener un gran poder dentro de la familia gobernante. Ella es Kim Yo-jong, la hermana menor de Kim Jong-un. Es una de las funcionarias más conocidas del gobierno norcoreano. Y a menudo habla sobre la relación del país con Corea del Sur y Estados Unidos. Su posición muestra que una mujer no está automáticamente bloqueada de llegar a la parte más alta del sistema. Pero hay algo aún más importante aquí, la familia. No está escrito en una simple ley de Corea del Norte que un hijo o hija del líder actual deba ser quien gobierne después. Pero en la historia del país, el poder se ha transferido de Kim Il-sung a su hijo Kim Jong-il y después a Kim Jong-un. Por eso, la conexión directa con lo que llaman la línea de sangre Paekto es muy importante. La idea política que utiliza el gobierno de Corea del Norte para enfatizar la posición especial de la familia gobernante Kim. Aquí es donde Kim Ju-ae tiene una gran ventaja ya que es hija de Kim Jong-un. Si ella es elegida, la línea directa de la familia podría continuar hasta la cuarta generación. Y esta posibilidad se ha fortalecido aún más en los últimos años. A principios de 2024, el Servicio de Inteligencia surcoreano dijo que ven a Kim Ju-ae como la sucesora probable. En 2025, su perfil público aumentó aún más cuando su padre la llevó a China. Y al llegar el 2026, el mismo servicio de inteligencia dijo que ya es razonable considerarla como posible heredera del puesto de su padre. Pero es importante recordar que aún no hay un anuncio oficial de Corea del Norte diciendo que Kim Ju-ae sea realmente la sucesora. Tampoco Pyongyang ha confirmado oficialmente muchos detalles personales sobre ella, incluyendo el nombre que utiliza la prensa internacional. Así que todavía es posible que la familia Kim cambie sus planes. Sin embargo, es difícil ignorar el patrón, así que no podemos decir con certeza que Kim Ju-ae será la próxima líder de Corea del Norte. Pero hay algo claro, ya no es solo la hija de Kim Jong-un que aparece ocasionalmente en público. Poco a poco la están presentando en las mismas instituciones.
instituciones que mantienen el poder de la familia Kim, el ejército, el partido gobernante y los medios estatales. Y si finalmente la eligen como sucesora, será la primera mujer en liderar Corea del Norte y la cuarta generación de la familia Kim en ocupar el máximo poder del país. Pero espera, si queremos saber si realmente Kim Joo-ai podrá liderar algún día, no basta con ver quién es su padre. La pregunta más importante es esta: ¿cómo se convierte realmente a un sucesor en un verdadero líder? En Corea del Norte podemos ver la respuesta en lo que le pasó a Kim Jong-il, el abuelo de Yoo-ai. En ese entonces, su padre Kim Il-sung aún estaba vivo cuando empezaron a preparar a Kim Jong-il. No fue simplemente presentado un día y anunciado como el siguiente líder. Esto tomó muchos años. A Kim Jong-il se le dio un trabajo importante en el Partido de los Trabajadores, el partido político que controla Corea del Norte. A medida que ascendía en su posición, aprendió cómo funcionaba la propaganda, los nombramientos de funcionarios y otras partes del gobierno. Más importante aún, formó su propio grupo de personas que confiaban en él y le seguían. Esto es muy importante, porque piensa que aunque seas hijo del líder, si tu padre muere y no tienes generales, funcionarios del partido o jefes de seguridad que realmente te sean leales, tu posición sigue siendo débil. Por eso, preparar a un sucesor no se trata solo del nombre de la familia. El sucesor también debe tener su propia autoridad. Eso significa que debe llegar el momento en que ya no sea conocido solo como el hijo del líder. Debe ser reconocido como una persona con su propio trabajo, su propia responsabilidad y su propio poder. Por eso, en los próximos años, hay algunas cosas más importantes que debemos observar sobre Yoo-ai. Primero, ¿le darán un puesto real en el Partido de los Trabajadores? En segundo lugar, ¿tendrá su propio personal y funcionarios que trabajen directamente para él? En tercer lugar, ¿se le permitirá participar en la toma de decisiones importantes? Y cuarto, ¿los altos funcionarios comenzarán a seguirlo? Aunque su padre no esté a su lado, cuando eso suceda será otro nivel. Porque eso significa que ya no solo se está presentando a un futuro líder, poco a poco está construyendo su propia base de poder. Pero hay otro problema que no experimentaron los tres primeros líderes de la familia Kim. Si Yoo-ai es la siguiente, será la primera mujer que tendrá que liderar un sistema de liderazgo que durante mucho tiempo ha sido dirigido por hombres. Ya no necesitamos repetir hasta qué punto Corea del Norte está dominada por los hombres. La pregunta más importante ahora es: ¿cómo va a obtener la verdadera autoridad de personas que son mayores, más experimentadas y que han trabajado dentro del sistema durante décadas? Por ejemplo, imagina a un general de alto rango que ha vivido 50 o incluso 60 años y que casi toda su carrera ha estado en el ejército. Con el tiempo puede que tenga que obedecer a una mujer que es varias décadas más joven que él. No es suficiente que el gobierno simplemente diga que ella es la nueva líder. Es necesario que esas personas vean que apoyar a Yoo-ai también es la mejor manera de mantener su propia posición. Así es como suele funcionar la lealtad política en este tipo de sistema. Si el ascenso de un general, ministro o funcionario del partido proviene de la nueva líder, entonces tiene razones para ser leal a la nueva líder. Así que a medida que se acerca una sucesión, es importante observar quiénes están siendo promovidos y quiénes están desapareciendo de los altos cargos. Si algún día vemos que muchos funcionarios conectados con Yoo-ai están ascendiendo al mismo tiempo, eso podría ser una señal de que ella ya está formando su propio equipo. Y aquí el papel del ejército será muy importante. No porque el ejército sea el único que dirige Corea del Norte. El Partido de los Trabajadores y las agencias de seguridad también son poderosos. Pero hay algo que solo el ejército controla directamente: la enorme fuerza armada del país. Cuando la situación es normal, está claro quién es el líder supremo, pero ¿qué pasa si de repente desaparece Kim Jong-un? Aquí es donde todo se complica. En otros países, el proceso es claro. Por ejemplo, hay un vicepresidente que automáticamente reemplaza al presidente. En Corea del Norte no es tan simple. No hay una regla pública clara que diga que cuando muere el líder supremo, automáticamente esta es la persona que tomará todo el poder. Así que si eso sucede mientras Yoo-ai todavía es joven y le falta experiencia, podría haber primero un arreglo temporal. Es posible que un grupo de altos funcionarios dirija primero el gobierno en el día a día mientras protegen la posición del sucesor elegido. Esto podría incluir a altos funcionarios del Partido de los Trabajadores, el Ejército y las organizaciones de seguridad. Eso no significa que ellos sean los nuevos líderes permanentes. Es algo así: hay un joven heredero de una organización muy grande, pero aún no está listo para tomar todas las decisiones. Por eso, temporalmente, hay personas mayores que hacen la mayor parte del trabajo, mientras poco a poco
lo van preparando. Pero hay un gran problema con este tipo de arreglo. ¿Qué pasa si los administradores temporales se vuelven demasiado poderosos? Cuando un funcionario controla el ejército, otro controla los servicios de seguridad y otro el partido de los trabajadores. Cada uno de ellos puede volverse poderoso, tener su propio grupo de seguidores y ahí es donde puede comenzar la verdadera lucha por el poder. Eso no significa que habrá una guerra de inmediato en Pyongyang. En un sistema político cerrado, la lucha puede ser silenciosa. Esto se puede ver en la repentina destitución de un general, en la promoción de un nuevo oficial, en el cambio de la persona a cargo de la seguridad o en la desaparición de la escena pública de alguien que antes era muy poderoso. La pregunta más importante será quién tiene el control sobre el nuevo líder. Si Yu Ai es joven, ¿quién le proporciona información? ¿Quién le dice en quién puede confiar? ¿Quién prepara los documentos que va a firmar? ¿Y quién decide qué funcionarios puede ver? Parecen cosas pequeñas, pero eso es un poder enorme. Si controlas la información que le llega al líder, puedes influir en sus decisiones. Por eso, la mejor situación para la familia Kim es simple: que Kim Jong-un permanezca en el poder el tiempo suficiente para enseñar y darle autoridad propia a su sucesor. Cuanto más larga sea la preparación, más tiempo tendrá el sucesor para crear su propia red. Cuanto más corta sea la preparación, mayor será la posibilidad de que tenga que depender de otras personas. Y todavía hay un problema más serio. Corea del Norte tiene armas nucleares. Si de repente desaparece el líder, debe quedar claro quién tiene la autoridad sobre las decisiones militares más importantes. No puede haber confusión sobre quién da las órdenes a las Fuerzas Armadas. Por eso, en una transición de liderazgo, no solo es importante el nombre del sucesor, también es necesario que la cadena de mando permanezca intacta. La cadena de mando es simplemente el orden de quién da las órdenes y quién las sigue. Por ejemplo, el máximo líder da instrucciones al alto mando militar. A partir de ahí, las órdenes bajan a los diferentes comandantes. Cuando la cadena de mando es clara, cada uno sabe a quién debe obedecer. Si eso está desordenado, es peligroso. Esta es una de las razones más importantes por las que el apoyo de los altos funcionarios militares es crucial para un nuevo líder. No basta con controlar solo la oficina del gobierno en Pyongyang. El sucesor también debe asegurarse de que las Fuerzas Armadas en todo el país sigan bajo un solo liderazgo. Si la transición resulta exitosa y Yu Ae finalmente se convierte en líder como adulta, enfrentará una pregunta diferente. ¿Qué tipo de Corea del Norte gobernará ella? No podemos saber ahora cuál será su perspectiva personal cuando sea mayor. Todavía es joven y no hay suficiente información sobre sus propias ideas políticas. Pero sabemos qué tipo de país podría heredar. Primero, podría heredar una Corea del Norte con programas nucleares y de misiles más fuertes que en la época de sus antepasados. Con el rumbo actual del país, el liderazgo considera las armas nucleares como una parte fundamental de la seguridad nacional. En 2026, el liderazgo norcoreano volvió a decir que no tiene intención de abandonar su estatus como Estado con armas nucleares, así que si Yu Ae llega a ser la líder, es muy difícil imaginar que simplemente eliminaría todo el programa nuclear. Para el liderazgo norcoreano, esto no es solo un arma militar, también es una forma de evitar que países más poderosos intenten derrocar a su gobierno. Y también le da a Pyongyang más poder cuando negocia con otros países. Por eso, una de las primeras responsabilidades de un futuro líder podría ser mantener el control sobre la fuerza nuclear que heredará. En segundo lugar, podría heredar una Corea del Norte más cercana a Rusia. En los últimos años, la relación militar entre Pyongyang y Moscú se ha profundizado mucho. Corea del Norte envió soldados y armas que ayudaron a Rusia en su guerra contra Ucrania, mientras que la cooperación en seguridad entre ambos países también se ha ampliado. Si esa relación continúa durante muchos años, Rusia podría convertirse en uno de los socios más importantes que heredará el próximo líder norcoreano. Al mismo tiempo, China seguirá siendo muy importante. China ha sido durante mucho tiempo la economía más importante. Beijing también es importante porque es uno de los pocos países grandes que tiene una relación profunda y duradera con Pyongyang. Por eso, el futuro líder de Corea del Norte tendrá que aprender a equilibrar. Necesitará a China.
También podría necesitar a Rusia, pero el liderazgo norcoreano tampoco quiere depender demasiado de un solo país. Esa es la parte difícil de la política exterior que Yu Ae podría heredar. En tercer lugar, la economía. Esto es quizás uno de los mayores retos para Pyongyang, el problema más difícil que enfrentará la próxima generación. No basta con tener misiles y un gran ejército si la economía de la gente común está sufriendo. La gente necesita tener comida, trabajo, electricidad, vivienda y productos. Y a medida que pasa el tiempo, también es más difícil aislar completamente a Corea del Norte de la tecnología y la información del exterior. La próxima generación de norcoreanos vivirá en un mundo más conectado que en la época de Kim Il-sung o Kim Jong-il. Los teléfonos son más avanzados. Es más fácil transferir archivos digitales, los videos, la música y la información se difunden más rápido. Y a medida que la tecnología mejora, se vuelve más difícil el trabajo de un gobierno que quiere controlar lo que la población puede ver y escuchar. Por eso, el futuro líder podría tener una gran decisión que tomar. ¿Abrirá un poco la economía para que haya más negocios, comercio e inversiones? ¿O hará que el país sea aún más estricto porque junto con los negocios extranjeros podrían entrar información e influencia extranjera? ¿También es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo? ¿Permitir algunos negocios para que la economía genere ingresos, pero mantener un estricto control político? ¿Ya han hecho esto de diferentes maneras otros países autoritarios? Así que no es automático que cuando hay una reforma económica también habrá democracia. Solo puede cambiar la forma en que la gente gana dinero mientras el sistema político sigue igual. Hay otra gran decisión, la relación con Corea del Sur y Estados Unidos. El futuro líder podría optar por negociar cuando haya beneficios económicos o de seguridad, pero también podría usar presión militar si cree que eso es más efectivo. Es posible que se alternen ambas estrategias dependiendo de la situación. Por eso no debemos pensar que Yu Yu será automáticamente más amable o más estricto solo por su edad o género. Lo que haga probablemente dependerá del país que herede. Si el gobierno es estable y la economía está creciendo, es más fácil para un líder probar nuevas políticas. Si la economía es débil y hay muchos problemas internos en el país, puede que priorice el control y la seguridad. Si las relaciones con otros países son buenas, puede haber negociaciones. Si la tensión es alta, es posible que el enfoque sea más militar. Por eso, si llega el día en que Yue Ae, quien ocupa la posición más alta, el verdadero reto para él no será si puede pararse frente a los generales o dar un discurso. La verdadera prueba es si puede controlar el sistema cuando su padre ya no esté. Tiene que asegurarse de que el Partido de los Trabajadores le obedezca. Tiene que mantener intacta la cadena de mando militar. Tiene que administrar la economía. Tiene que moverse entre grandes potencias como China y Rusia. Y tiene que decidir cómo enfrentarse a Corea del Sur y a Estados Unidos. Ahí es donde se sabrá si el nombre de la familia Kim sigue siendo suficiente para mantener el poder en la próxima generación. Porque puede ser fácil heredar un nombre, pero el verdadero poder todavía tiene que ser obtenido, mantenido y demostrado por la persona que será la siguiente en ejercerlo.